Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Bienvenidos a un programa más de Trascendencia Financiera, donde nos encanta brindarles contenido, conocimiento, inspiración. ¿Para qué? Para trascender financieramente y así ustedes poder llegar no solo a cumplir las necesidades de su familia, sino poder darle una ayuda a una mano amiga. Mi nombre es Mario López Salguero y hoy vamos a tener la oportunidad de poder presentarles uno de lo que llamamos nosotros la Conferencia TF. Estas conferencias son programas que nosotros realizamos entre ese limpieza de paladar que a veces realizamos cuando terminamos alguna serie, pues enfocándonos principalmente en temas que son diferentes, que son innovadores o que simplemente son temas que creemos que son de mucha relevancia para ustedes. Espero que ustedes se animen a mandarnos mensajes a nuestro teléfono 5919-0542. Eso lo pueden hacer a través de WhatsApp o seguirnos en redes sociales. También, si a ustedes les gusta este contenido, les pedimos que utilicen siempre la metodología del APC. Aprender, practicar y compartir. Específicamente en esta conferencia vamos a hablar de una metodología que es muy cercana a mi corazón porque es la metodología de gerente de los sueños. Gerente de los sueños, les voy a contar desde la historia, de dónde nació el nombre, hasta cómo es la metodología que utilizamos para poder ayudar a desarrollar a las personas en su empresa, emprendimiento o inclusive cómo ustedes pueden desarrollar sus habilidades dentro de una organización. Entonces vamos a empezar con el concepto de dónde salió Gerente de los Sueños. Gerente de los Sueños es un libro escrito por Matthew Kelly. Él es un autor australiano que lo que quería era evidenciar cómo un enfoque en los sueños de las personas puede generar una mejor compromiso y mayor involucramiento de las personas a través de que una empresa puede ayudarles a cumplir sus sueños. La historia es una historia. Si ustedes pueden comprar el libro, se lo recomendamos mucho. Y lo que hacemos es que esta historia empieza con pues una persona que es un empresario en Estados Unidos que tenía una empresa de personal de limpieza para baños. Como ustedes se imaginarán, no es uno de los trabajos más glamorosos, pero es un trabajo que le brindaba pues forma de ganarse la vida a muchas personas. ¿Qué era el problema que tenía? El problema es que, como se imaginarán por el tipo de negocio, tenía muchísima rotación de personal. Y una de las cosas que se daba cuenta es de que esa rotación generaba varias cosas. Uno, es que se gastaban mucho dinero en capacitar nuevas personas. Dos, es que los clientes estaban insatisfechos porque posiblemente se encariñaban o ya identificaban a alguna persona que llegaba a darles apoyo a sus oficinas o a sus casas. ¿Y qué es lo que pasaba? La siguiente persona era diferente y la siguiente persona diferente. Y eso pues generaba cierta incertidumbre en las personas. Así que llama a un amigo para decirle, mira, necesito que por favor me ayudes a poder hacer un análisis de cómo poder bajar la rotación porque mi negocio está en picada y necesito poder hacer algo diferente. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que nosotros, esta persona viene y hace un análisis del perfil de las personas. Efectivamente, muchos de las que mencionan en la historia eran personas inmigrantes que estaban en Estados Unidos, algunos inclusive no necesariamente con toda la documentación. Y lo que ellos empezaron a preguntar, él se empezó a preguntar es cómo poder levantar ese compromiso y ese salario emocional que podría tener el trabajo de estas personas. Porque realmente lo que nos dimos cuenta es que el trabajo no es tan importante como que ese trabajo te ayuda a alcanzar tus sueños. Entonces empezó a levantar el concepto de sueños per se. Y los sueños de las personas, uno imaginaría que eran cosas grandes como hacer grandes viajes o poder ganar millones de dólares, en ese caso por estar en Estados Unidos, pero sus sueños eran más sencillos. Eran sueños como poder darle la oportunidad a sus hijos para estudiar, eran para poder comprar un vehículo, para comprar, así el máximo sueño era comprar una casa. Y lo que hizo esta persona es que generó lo que llamó un gerente de los sueños, que era una posición del organigrama de cómo poder hacer este trabajo. Que era, lo interesante es que los sueños son solo aspiraciones si no se logran cumplir a través de una dedicada ejecución. Entonces, ¿qué es lo que hacía?
Ellos hacían un análisis de todos los sueños de las personas y empezaron a ser un facilitador de sueños. El ejemplo de esto, uno de los sueños que una persona tenía era poder comprar un terreno. Entonces lo que hacía la empresa es que iba con los desarrolladores, miraban cuál era el nivel socioeconómico de la persona y negociaban en bloque posiblemente para poder hacer un proceso de pago o con una cuota mucho más atractiva que lo hubiera podido obtener la persona de una forma individual. En algunos que querían estudiar le dieron facilidades para poder estudiar. Entonces se dan cuenta de que, ¿qué pasó? Ya les voy a empezar con la conclusión. Es que las personas se quedaron más tiempo porque se dieron cuenta de que el trabajo era secundario, obviamente no era tan glamoroso, pero estaban logrando alcanzar sus sueños. Porque gracias a esta empresa que tomó el tiempo de poder, primero, hacer un análisis personalizado de las personas. Segundo, que se preocupó por ellos. Y tercero, que los ayudó a poder cumplir sus sueños, pues entonces ellos iban a tener mayor lealtad por ese tipo de involucramiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Logran tener mejorar la rotación, o sea, disminuirla, ya no tanta gente se iba, los clientes estuvieron más satisfechos, ganaron más contratos y por ende la empresa salió adelante. Todo esto nació en un tiempo cuando todavía trabajaba en el contact center en TELUS y me recuerdo que el día que me retiré de la organización, mi jefe en ese momento, el CEO, me regaló una copia de este libro y me dijo gracias porque en el call center, cuando creamos la campaña de héroes, logramos crear ese vínculo emocional de poder llegar a las personas a que sintieran un mejor propósito de su trabajo, un sentido de significado, un sentido de grupo, de comunidad. Entonces, eso es lo que nosotros empezamos ya después de esto, pues entonces desarrollamos ya la consultora y ahora les voy a presentar durante este episodio o esta conferencia, vamos a presentarles la metodología que hemos creado desde ese concepto tan sencillo que es que las personas se comprometen más con una empresa cuando están alineados sus valores y están creando o cumpliendo sus sueños. Entonces, vamos a utilizar una metodología muy sencilla, una analogía. Imagínense que manejar un negocio es como manejar un vehículo. Pero ¿qué ha pasado en este tema de manejar un vehículo? Pues antes, en las épocas de los 60, 70, 80, las personas querían subirse a un carro donde podían manejar por el resto de su vida. Ahora eso significaba de que la pista era una pista muy predecible. Era una pista, imaginémonos como una de las pistas de las carreras de NASCAR o de Fórmula 1, donde todos los pilotos estudian cada ángulo, cada vuelta, cada situación que sucede y lograban predecir o por lo menos esperar lo más posible ese tipo de situaciones. Entonces, para ellos era más un tema de perfección y de lograr mejorar temas marginales para que así podrían manejar y hacer más efectiva su vuelta. ¿Qué pasó? Desde los momentos de las crisis económicas de la pandemia, esa calle ya no es una calle, bueno, es una pista que se tenga predictibilidad. Ahora imagínense que están manejando un 4x4, donde no sabemos qué va a salir en la próxima curva, donde no solo podemos manejar a alta velocidad, sino que a veces hay que bajar la velocidad para poder ver nuevos obstáculos que están saliendo en el tiempo. Entonces nuestro carro va a ser ese vehículo, ese 4x4 que vamos a utilizar para poder manejar toda la metodología de Gerente de los Sueños. Entonces pensemos le voy a hacer una mención de todas las categorías y después vamos a entrar a cada una de ellas para hacer un pequeño toque para que ustedes entiendan y se emocionen en poder utilizar esta metodología como su plan de desarrollo personal. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra metodología, aunque esté enfocada para un desarrollo empresarial, está enfocada también a cómo una persona que quiere tener un negocio que crezca debería de empezarse a preparar e identificar dónde son las áreas que menor fortaleza tienen. Y esas áreas son las que yo les dejaría de tarea. No podemos terminar un episodio de Trascendencia Financiera sin la tarea de escoger cuál área de la metodología debería ser su enfoque para el desarrollo de los próximos 3 a 5 años. Entonces empecemos. Lo primero que tenemos que estar claro es un vehículo que está en una carrera, lo primero que quiere es llegar a una meta. Esa meta es donde nosotros definimos cómo se gana,
cómo nosotros decimos si ganamos o no ganamos. Es lo que llamamos nosotros un plan estratégico en un negocio. Ese plan estratégico no solo tiene que decir dónde estás, a dónde quieres ir y qué necesitas para poder dar esa vuelta. Necesitas cambiar llantas, necesitas echarle más gasolina, necesitas tener un piloto diferente. ¿Qué es lo que necesitas para poder llegar a la meta? Esa meta está basada en una carretera. Esa carretera son las necesidades de los clientes y por eso les digo de que es tan interesante enfocarnos en ver un tema de necesidades de clientes cambiantes. Y voy a decir 3 cosas que cuando hablamos de esta metodología me gusta siempre platicar con mis clientes y es el siguiente. Las necesidades actuales van a ser las mismas del futuro. Las necesidades que está teniendo tu cliente las está satisfaciendo en su totalidad o parcialmente. Y tercero es, esas necesidades, ¿será que van a brincar a otra carretera totalmente diferente? O sea, cambiar por un producto sustituto. ¿O será que deberíamos estar enfocándonos en mejorar el producto que tenemos actualmente? Entonces, esas necesidades de los clientes son sumamente cambiantes. Sumamente cambiantes. Y eso significa que si no estamos pendientes de la carretera, puede ser que la meta que nosotros queríamos llegar sea la meta que no es la que el cliente quiere que lleguemos. Ahora hablemos del vehículo per se. Empecemos con el tema de empecemos con el motor. El motor es todo nuestro personal, es todo el talento que tenemos en la organización, es lo que mueve la organización. Sin un motor, un carro o un vehículo no sirve. Entonces, vamos a entrar en el detalle de cada uno de estos, pero el motor es la gente. Una gente contenta, satisfecha. No quiero decir acelerada, pero podríamos hablar de un grupo de personas que están enfocados en poderlo cumplir sus metas. De ahí tenemos nuestro conductor, que es pues, básicamente nuestro equipo de liderazgo. O específicamente, si quieren llamarlo, si es una empresa pequeña o un emprendimiento, el líder de la organización. Aquí es donde voy a hacer más hincapié porque aquí es donde quiero que ustedes empiecen a hacer su tarea de cuál es, dentro de las 4 secciones del liderazgo o de lo que es el conductor del vehículo, nos vamos a enfocar para que ustedes sea su tarea. De ahí hablemos de que no vas solo en el vehículo, vas con acompañantes. Esos acompañantes es lo que llaman en inglés stakeholders, o son los personas que están también involucradas con tu negocio. Son tus proveedores, son tus clientes, son tus accionistas, son tu comunidad. ¿Quiénes son esas personas que interactúan y que encuentran valor de tu organización? Vamos ahora con lo que es el chasis del vehículo. El vehículo tiene unas áreas de soporte o equipo de soporte que son los que mantienen. Y este es un error que a veces cometemos diciendo es que solo está el equipo de comercial o de ventas de la prioridad número 1. Ya vamos a hablar de ellos, pero específicamente ese carro no lograría avanzar si no tiene una chasis o un soporte que los logre empujar o ayudar a moverse durante toda esta carretera. Ahora sí, hablemos de las llantas traseras, que es el equipo de ventas y mercadeo. Esos son los que ponen la tracción, esos son los que aceleran la organización, ayudados con el chasis y principalmente dándole energía a través del motor, que es la gente, dándole energía al área de ventas y mercadeo. De ahí tenemos las llantas delanteras, que aquí es donde estamos hablando ya de un plan operativo. Este es lo que es nuestro plan de todos los meses. Estos son los planes del enfoque hacia dónde tenemos que ir. Y también inclusive de la llanta delantera es el propósito de la organización. ¿En qué me voy a pedirle a mi equipo, a ese motor, que se alinee o se enfoque en guiar? O sea, ¿qué guía el motor? Pues es ese propósito conjunto. Que en pocas palabras, cuando hablamos de propósito, no es necesariamente la misión, visión y valores. El propósito es la razón de ser de esta organización. Y obviamente el propósito puede ser muy poderoso o muy poco poderoso, como decir, el único propósito de esta organización es generar riqueza para los accionistas. Las personas no se comprometen con generar riqueza para otros, pero sí se comprometen con hacer cambios en la vida de las personas. Un propósito sostenible, un propósito ecológico, un propósito de bienestar hacia sus clientes. Entonces, ese propósito hay que definirlo claramente. Y para cerrar la analogía, cerramos con lo que es la gasolina. Y la gasolina es el flujo de caja. Ese flujo de caja, nosotros lo que vamos a encontrar es que la razón por la que los carros se quedan tirados en las carreras no es por la utilidad, no es por las ventas, es porque se quedaron sin dinero. Se quedaron sin gasolina.
Entonces vamos a hablar de algunos de los temas importantes que tendremos que considerar para evaluar un flujo de caja de nuestra organización. Así que si a ustedes ya les gustó el concepto de que manejar un carro es como manejar una empresa, pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Para empezar, y aquí donde sí voy a hacer un hincapié un poco más fuerte, es donde les voy a dejar la tarea, es toda la estructura de lo que es el conductor o el modelo de liderazgo. Y aquí empiezo rompiendo un paradigma de que unas personas creen que el liderazgo es como yo lidero a otros. Pero esa es la tercera etapa del modelo de liderazgo que hemos desarrollado. El primero es que tenemos que enfocarnos en liderarse a sí mismos. ¿Se recuerdan al mí mismo que tanto hablamos en Trascendencia Financiera? Pues ese mí mismo es clave que nosotros lo aprendamos a liderar. Si nosotros queremos liderar a otros, primero tengo que aprender a liderarme a mí mismo. Después de aprender a liderarme a mí mismo, hablamos de liderar con otros. ¿Quiénes son? ¿Cómo es la diferencia entre liderar con otros y liderar a otros? Liderar con otros es un tema más de influencia, de alineación, de venta, versus liderar a otros que usualmente manejamos como yo soy jefe y tú eres subalterno y tienes que hacer lo que yo te digo, lo cual no es correcto. Porque ya vamos a hablar de temas como la delegación. Y finalmente es el cuarto nivel de liderarse o de liderazgo, que es liderar empresas y proyectos. Una cosa es liderarse a sí mismo, otro es liderar personas y otra cosa es liderar empresas hablemos como un concepto general y proyectos, ¿qué es la diferencia entre un concepto de empresa y un proyecto? Pues una empresa es un proceso continuo de generación de riqueza o de beneficios, versus proyectos que tienen un punto de partida y un punto de final. Así que, ¿qué tal si hacemos un doble clic en cada uno de estos? El primero, liderarse a sí mismo. Liderarse a sí mismo es lo que llamamos nosotros el concepto de autoliderazgo. Y aquí vamos a hablar de 3 principales competencias. Todo esto se basa en un modelo de competencias. Y las competencias principales que les recomendaría evaluar es inteligencia emocional, pensamiento estratégico, toma de decisiones y ahora en el mundo de inteligencia artificial, conexión social. Le voy a explicar cada uno de ellos. Vamos a entrar un poquito al detalle, específicamente en inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de identificar, interpretar y gestionar tus emociones, así como las de los demás. Y es una herramienta esencial para encontrar la felicidad y la realización en tus relaciones personales, así como en tus actividades profesionales. Así que, ¿qué tal si les dejo algunas recomendaciones puntuales? De nuevo, esto es un concepto muy macro, pero quisiera dejarles algunos conceptos claves para desarrollar su inteligencia emocional. Lo primero, no hagas juicios rápidos de los demás. Aquí yo lo he visto muchas veces, es que me cae mal. ¿Por qué te cae mal? Es que no sé, no hay química. ¿Qué significa química? Es difícil porque es muy fácil hacer juicios rápidos sobre otras personas. Inclusive ese es un tema de impulso. ¿Recuerdan en el libro TF de Blink, el de parpadeo? Este es un concepto donde tenemos que alinear nuestras primeras percepciones con un doble clic, que es identificar qué es lo que está la persona entrando a dar valor. Entonces, trata de cuestionar cuáles son esos primeros juicios que tú realizas. Otro, haz más preguntas. Inteligencia emocional lo que hace es que te hace preguntón. Y por favor, les voy a decir sincero, y esto les voy a utilizar una aplicación que acabo de enseñarle a mi hija recientemente. Cuando hay una situación, por ejemplo, hubo un cliente que reclamó en la empresa. Lo primero, hablemos de un cajero. Lo primero que nosotros diríamos es ir y darle una gran regañada al cajero. Pero yo siempre le he pedido, en este caso a mi hija, que era la que recibió la queja, y le dije, antes de cuestionar, pregunta siempre qué pasó. Antes de regañar, pregunta siempre qué pasó. Porque rara vez es lineal. Muchas veces hay muchos factores que son los que están encajando para poder realizar esa situación. Y efectivamente, ¿qué pasó? El cajero dejó esperando un cliente mucho tiempo, pero fue porque otra persona no había hecho su trabajo. Entonces es como cuando decimos los señores meseros que están en los restaurantes que reciben la regañada porque a veces la cocina no hizo bien el producto. Entonces tenemos que hacer más preguntas y mejores preguntas si queremos desarrollar la inteligencia emocional. Otro de los temas que les recomendaría es no tengas miedo a ser directo. A veces por quedar bien, quedamos peor. Es una frase que quiero que se recuerden. Por quedar bien, quedamos peor.
Muchas personas les gusta que seamos claros y directos, versus que si estamos dándole vueltas a los temas y eso lo que está generando es incertidumbre. Otro de los temas que les recomiendo, no asumamos que las acciones de otras personas son maliciosas. Voy a complementar, ni tampoco confía de que todas las acciones de las otras personas son positivas o son beneficiosas. Tenemos que tener un balance. ¿Se recuerdan? 3 lados a la misma historia, el tuyo, el mío y el correcto. Por eso es que tenemos que buscar siempre preguntar, ahí regresamos al punto 2, de que cuáles son esas, hacer doble clic para entender cuál es la posición y las intenciones. Otra de las recomendaciones de inteligencia emocional, practica empatía. Ponernos en los zapatos de los demás. Y aquí viene una parte interesante. Cuando tengamos un conflicto, ya voy a entrar a otro tema de conflicto, pero manejando conflicto, uno de los puntos más interesantes de un conflicto es cuando tú logras aplicar la empatía. ¿Y cómo lo logras? Diciendo, ok, esta persona, yo no tengo que estar de acuerdo con ella. Estemos claros de eso. Mas, sin embargo, quiero entender su punto de vista. ¿Por qué está en esa posición? ¿Por qué busca eso? En ese momento es cuando nosotros empezamos a buscar una empatía. Otra forma de empatía en servicio al cliente, por ejemplo, es escuchar y repetir. Esta es una estrategia muy buena para la inteligencia emocional. Repitan lo que las personas digan y pidan clarificación si lo que ustedes están diciendo es lo que la persona estaba diciendo o no. Si un cliente dice, estoy molesto porque no recibí mi orden, entonces uno le dice, bueno, yo comprendo que su situación es que no fue la orden, no llegó a tiempo. ¿Me podría aclarar cuál era su expectativa? ¿Qué esperaba de nosotros? ¿Cuál era su estándar? De nuevo, nosotros podemos practicar empatía simplemente no bloqueándonos y tratando de escuchar. No solo oír, sino escuchar a las personas. Otra recomendación, valide los sentimientos de otras personas. ¿Estás enojado? Lo que siempre te digan, no. Pero validemos eso. Parte de ser empático es dejar que otras personas sepan que se sienten valiosos y que no solo creen que están locos porque te enojaste. Eso sucede mucho en las parejas. Te enojaste, siempre pasa enojado. Pero ¿por qué está enojado? ¿Cuáles son sus sentimientos? Otra recomendación, mantén la calma. Si mantiene la calma, el que se enoja, pierde. Otra de las recomendaciones de inteligencia emocional, cuando sientas que pierdes el control, identifica tus emociones. Inteligencia emocional, más que tratar de identificar las emociones de otros, es que tú estés consciente de tus emociones. Por eso, cuando tú pierdas control, cuando sepas qué es lo que te hace que te enoje, te vas a primero encontrar patrones y busca esos patrones para prevenir o ser proactivo de que si yo hago esto me voy a enojar. Evitemos hacer esto. Empecemos entonces practicando la calma y trata de ampliar tu vocabulario emocional. Este último punto es algo que yo he estado estudiando mucho y les recomiendo que lo evalúen. Muy pocas veces logramos separar por ejemplo, entre enojo y frustración. Muchas personas no logran identificar la diferencia entre uno y el otro. Por eso es que nosotros tenemos que ampliar ese vocabulario. Y a veces tenemos que darnos el momento de poder sentir lo que estamos sintiendo. Si me enojé, pues enójate. Pero está claro de que estás enojado y que cuáles esas repercusiones pueden afectar a otras personas. A veces, hablando de tus emociones, puedes darte cuenta que estás teniendo esas emociones. Y recuerda de que no todo conflicto es malo. Es más, el conflicto es la base de la innovación. Por ende, tener personas con diferentes puntos de vista para tu trabajo es importantísimo. Porque si solo tienes tu punto de vista, acuérdate que tenemos todos los sesgos, que ya sabemos que hay hasta sesgos económicos. Si no saben, ese es un episodio que realizamos en Trascendencia Financiera. Pero a veces tener alguien que te lleve la contraria es bueno porque te puede ayudar a ver otros puntos interesantes. Así puedo seguir, pero hay muchos más contenidos que podríamos hablar de inteligencia emocional. Y ahora vamos a hablar dentro de esos también, dentro de las características que estábamos buscando, dentro de liderarse a sí mismo, el de toma de decisiones. Pero para eso lo vamos a hacer después de este corte comercial, esperando de que ustedes puedan encontrar valor en lo que estamos presentando en la conferencia de TF llamada La Metodología de Gerente de los Sueños. Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Espero que se estén gozando esta conferencia TF,
donde estamos hablando de la metodología de gerente de los sueños. Esta metodología, como les mencioné, está enfocada 100% en el desarrollo de las personas que van a desarrollar a las empresas. En el primer segmento hablamos de dónde nació el concepto de gerente de los sueños, cuál era el macro contexto de la metodología de gerente de los sueños, y hablamos específicamente de la primera, que era del liderazgo, el conductor del carro, y específicamente hablamos de liderazgo o liderarse a sí mismo, autoliderazgo o liderarse a sí mismo. Lo primero que hablamos fue de inteligencia emocional, donde le dimos varias recomendaciones de cómo desarrollar su inteligencia emocional. Y vamos a continuar con liderarse a sí mismo, hablando ahora del pensamiento estratégico. Y pues no solo el pensamiento estratégico, sino que también vamos a hablar de cómo poder tomar decisiones de una forma efectiva. Espero que les esté gustando este contenido y les recuerdo, hay una tarea puntual que tenemos que desarrollar, que es específicamente cuáles de estas son las que ustedes deberían de poder desarrollar dentro de su plan de desarrollo personal y así poder ustedes trabajar dentro de ellas dentro de los próximos 3 a 5 años. Ahora hablemos entonces de toma de decisiones. Toma de decisiones es un modelo donde nosotros tenemos que buscar y voy a hacer un pequeño paréntesis, no debemos confundir entre la calidad de toma de decisiones y los resultados obtenidos de esas decisiones. Esta es una frase que la voy a repetir porque quiero que ustedes la tengan en la mente. Porque este es uno de donde mí mismo es nuestro crítico más duro. Fíjense pues, no debemos confundir entre la calidad de la toma de decisiones y los resultados obtenidos por esas decisiones. ¿Qué quiere decir esto? En algún momento ustedes pudieron haber tomado una decisión basado en el contexto, la información que tenían a mano, y la decisión en posterior fue mala o fue buena. Piénsenlo. La decisión en su momento fue la mejor decisión que pudiste haber tomado en el momento, pero los resultados, entonces ahí, por eso quería cambiar la terminología con ustedes. La decisión fue buena, pero los resultados no necesariamente. ¿Por qué? Porque hubieron efectos, temas que tal vez ustedes no consideraron porque no tenían a la mano, temas de afuera, macroeconómicos, yo qué sé. Pero lo importante era de que la decisión, ustedes tienen que mejorar su proceso de toma de decisiones y parte de lo que es innovación es cometer errores, fracasar rápido y aprender y volver a hacerlo. Esa es toma de decisiones. Entre más tomas decisiones, más vas aprendiendo a cómo flexionar ese músculo para que las próximas sean mejores y mejores y mejores. ¿Y qué es lo que pasa? Los resultados van a poder ser mejores, mejores y mejores. No te des palo si una decisión que fue, enfócate en que tu decisión sea la mejor posible. Si esa fue, pues dependerá de los resultados si eso fue congruente o no. Pero si no, aquí se los dejo con una frase muy sencilla. O ganas o aprendes. Entonces la próxima vez que tengas un éxito, disfrútalo y aprende qué fue lo que hiciste bien. Y en el caso de un fracaso, aprende y no vuelvas a cometer ese error. Vamos a hablar algún momento y les voy a poner un ejemplo de 9 trampas que uno toma en la decisión. Cuando uno toma decisiones, de acuerdo a un libro que yo leí que se llama del autor Olivier Sibony. Y dice, de las 9 trampas para tomar decisiones. 1. Hay una trampa de narrativa o de storytelling, tanto que les he mencionado el concepto de storytelling. Y esto es cuando tomamos decisiones utilizando los patrones de situaciones del pasado. ¿Qué quiere decir esto? Estamos creando historias que nosotros mismos nos contamos. Por ejemplo, nosotros decidimos de que somos una persona mala para manejar nuestras finanzas personales. O soy una persona que soy desordenada en mis finanzas. Esas son historias que yo me cuento. ¿Quién dice que no lo puedes cambiar? ¿Quién dice que lo que fue el pasado tiene que ser tu predictor al futuro? ¿Quién dice que si tu familia pues tuvo pocos recursos, tú debes de ser una persona que tiene pocos recursos? ¿Quién te dijo eso? Y si te lo dijo alguien, ¿quién dice que es cierto? Tú eres dueño de tus decisiones, pero tienes que estar claro de que tienes un contexto que puede haber venido en un contexto difícil o un contexto complicado. Otro es, por ejemplo, una trampa de imitación. Este es el error atribuido que nos lleva a atribuir el éxito o fracaso a una sola persona, sin que considerar el rol de contexto y las circunstancias. Voy a poner un ejemplo de esto. ¿Se recuerdan que
hemos mencionado en varias ocasiones el autor de un libro que era el valet, el que simplemente estacionaba carros, carros en un country club, creo que era. Y que una de las cosas que siempre se daba cuenta es de que todas las personas querían el carro, pero ninguno quería hacer el trabajo para obtener dicho carro. Entonces, cuando tomamos las decisiones, todos tomamos las decisiones enfocados como que quisiéramos comprar el ticket de la lotería y ganárnoslo. Pero hay que hacer el trabajo para hacerlo esto. Y si en el caso de éxito, esa persona que ya lo admiramos y puede ser muy exitoso, tiene el mismo contexto que yo, ¿será que yo puedo emularlo? Puede ser que yo lo sobrepase. Pero lo interesante es que tenemos que tener el contexto y las circunstancias para que ese efecto de aspiracional no nos haga decir porque él lo hizo, yo lo puedo hacer o lo tengo que hacer. Otra es una trampa de intuición, que es cuando las decisiones se enfatizan en un valor de intuición en vez de situaciones reales. De nuevo, escuchen el episodio de Blink o de Parpadeo de Malcolm Gladwell. Creo que se les va a ayudar mucho a entender este concepto de intuición. Por eso es que nosotros, lo que ha sido en el pasado, el éxito del pasado nos predice el éxito del futuro, no necesariamente. Otro trampa es una sobreconfianza, es donde nosotros sobreestimamos con relación a otros o en absoluto la decisión que vamos a tomar. A veces somos muy optimistas o muy pesimistas. Y a veces nosotros lo que hacemos es que boicoteamos nuestras propias decisiones. Está la trampa de inercia. Y esta, amigos, es una de las que quiero parar para decirles, esta es la trampa número 1 que tenemos en el manejo de nuestras finanzas personales. La trampa de inercia es cuando nosotros tenemos un anclaje que nos alienta a basar una estimación o pronóstico en números que se nos ocurren. Y que van, aunque no importa, son a veces números irrelevantes, porque lo que hacemos nosotros es que solo seguimos la inercia que ya tenemos. Si yo estoy endeudado, voy a seguir endeudado. Si yo soy de los que tengo una situación financiera complicada, voy a mantener la situación y solo tal vez me voy a complicar. Si yo gano más, gasto más. Toda esa inercia, lo único que tenemos que estar claros es de que eso es un tema que nosotros podemos cambiar. Y aquí es donde empieza una de las recomendaciones que siempre les mencionamos en Trascendencia Financiera. Recuerden, amigos, que cuando su vida tiene una inercia, es su decisión definir. ¿Se recuerdan el tema de la meta, que es hacia dónde queremos llegar? Si ustedes no tienen clara la meta de sus finanzas personales, así como las finanzas empresariales, es como cuando decimos que vamos en un río y lo que hacemos es que vamos en un barco que nos lleva a la corriente. Nos sorprende si a veces llegamos a un puerto que no queríamos estar. Si no estamos claros cómo ganamos o perdemos, ¿cómo sabemos si realmente hemos llegado a la meta que nos habíamos propuesto? Tenemos claro nuestra meta. Así que les cuestiono a ustedes. ¿Tienen claro cuáles son sus metas financieras? ¿Para qué fecha quieren salir de esa hipoteca? ¿Para qué fecha quieren salir ustedes de ese pago del vehículo? ¿Lo quieren hacer hasta que se venza? ¿Lo quieren hacer antes? ¿Estamos ahorrando para poder hacer aportes a capital? ¿Lo estamos haciendo de una forma consciente o de lo que me sobre a veces lo hago? Ahí es donde nosotros tomamos control, agarramos los remos y movemos nuestras decisiones a lo que nosotros queremos, no a donde nos llevan. También tenemos una trampa de percepción del riesgo. Esto tenemos que decirlo. Entre más grandes, más difícil se vuelve esto, porque a veces nosotros tenemos una aversión a perder. También tenemos una aversión a lo incierto. Y a veces tenemos hasta un sesgo de retrospectiva, que es la frase famosa, sabía que eso pasaría, en vez de darnos una oportunidad de poder explorar las cosas. Entonces, tengamos mucho cuidado de que a veces nos volvemos súper cautelosos o muy poco cautelosos. Hemos platicado de eso en temas de inversión, específicamente en temas de criptomonedas y Bitcoin, donde no hay que ser extra, pero tampoco subpreocupados del riesgo que existe en cada una de estas inversiones. También hay una trampa en el horizonte del tiempo. Ya lo vamos a hacer desde la próxima semana y de repente pasaron 2 meses y no hemos hecho nada. Tenemos que estar claros o decir, sí, para la otra semana o para mañana puedo. A veces hay que saber decir que no. Hay un programa que hicimos de cómo poder decir que no, también en Trascendencia Financiera. Porque muchas veces, y le voy a decir, esto sí me afectó a mí personalmente. Yo, con tal de quedar bien, decía que sí al punto que me volvía yo improductivo. Y porque decir que sí ayudar a otros, a veces no hacía ni mi trabajo bien. Entonces tengamos mucho cuidado de que si es para mañana, digamos que es para el siguiente día.
para poder quedar mejor en vez de quedarse cortos con el tiempo. También en la trampa de pensamiento grupal. Es que todos los guatemaltecos somos buenos para ahorrar, o todos somos emprendedores, o ninguno es bueno para ahorrar. Entonces, ese concepto de que mi familia es buena o no es buena, tengan cuidado a la hora de tomar decisiones. Y finalmente, una trampa es el noveno, una trampa de conflicto de interés. Y es que algunas personas actúan en su propio interés a costa de los intereses de quienes representan. No voy a entrar a temas políticos, pero ese es el ejemplo. Así que tomar decisiones tiene que ver mucho con cómo nosotros estamos enseñándole a nuestra herramienta más importante, que es nuestro cerebro, a poder tomar decisiones. Otro de los temas que estamos en el de liderarse a sí mismo es el tema de pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico es, a veces nosotros tenemos que considerar que hay decisiones que son tácticas y otras que son estratégicas y otras que son operativas. ¿Qué quiere decir eso? A veces nosotros, por estar en el dominio del día a día, solo tomamos decisiones que son de apagafuegos en vez de tratar de ir a buscar dónde está la llave de la gasolina para cerrarla y que no sigan saliendo fuegos. No me va a dar tiempo en esta conferencia poder hablar cada detalle, pero pensamiento estratégico, toma de decisiones, inteligencia emocional. Ahora hablamos del siguiente. Esto es liderarse a sí mismo, el autoliderazgo. Ahora hablemos de liderar con otros. Liderar con otros es mis pares, mi equipo a la par mía, buscando una meta conjunta. ¿Qué tenemos que ver ahí? Este es un tema de influencia más de poder. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que hablar de 3 grandes competencias. De nuevo hay más, pero vamos a enfocarnos en 3, que es gestión del cambio, resolución de conflictos y negociación. Negociación no voy a entrar porque hicimos un episodio con César específicamente sobre las estrategias de negociación en todo tipo de negociación. Entonces me voy a enfocar en gestión del cambio y resolución de conflictos. Cada uno de estos quiero que tengan en mente de que tiene que ver mucho con el tema de lo que es bien simpático, que es manejo de emociones. Hablemos un poquito de gestión del cambio. Les voy a dar 3 R's. Bueno, en inglés son R's. Aquí les voy a decir las 3 factores que tienen que ver con gestión del cambio. Yo sé que esto es como una clase, una maestría en corto plazo, pero de nuevo, esto solo es para que ustedes lo escuchen después en el episodio del podcast y logren agarrar los pedazos que más les interese. Pero 7 preguntas que deberían hacerse a la hora de hacer cualquier cambio. Aquí van. Número 1. ¿Quién plantó el cambio? Es bien importante porque el cambio puede venir desde una persona con jerarquía, una persona con influencia, una persona que tal vez no lo consideran, y ese cambio va a tener una inercia de adaptación basado en quién lo planteó. Segundo, ¿cuál es el motivo del cambio? El próximo cambio que hagas tú para mejorar tus finanzas personales, ¿tienes claro tú y tu familia cuál es el motivo por el cual estás haciendo ese cambio? Reducir los gastos, por ejemplo, ir a comer fuera o poder ahorrar un poco más. Tercero, ¿qué rendimiento se requiere del cambio? ¿Por qué lo voy a cambiar? O sea, el motivo tiene que ver la razón, pero el rendimiento es cuánto espero de obtener de dicho cambio. Cuarto, ¿cuáles son los riesgos involucrados en el cambio? ¿Qué puedo perder? ¿Qué puedo ganar? Quinto, ¿qué recursos se requieren para lograr el cambio? Piensen ahorita como que estuvieran implementando su nueva línea, su nuevo enfoque a presupuesto o su nuevo modelo de enfoque financiero. ¿Qué recursos requiero? ¿Recursos físicos, monetarios? Sexto, ¿quién es el responsable de la parte del cambio, de la construcción, la comprobación y la implementación de dicho cambio? Aquí viene una parte interesante de manejo del cambio. Cambiar por cambiar, las personas tienen rechazo al cambio. Hay que vender el cambio. Y otra de las cosas para cerrar este séptimo es cuál es la relación entre este cambio y otros cambios que hemos hecho en la empresa. Así que esos solo son ejemplos donde nosotros tenemos que estar claros que tenemos que comprender por qué son los cambios. El cambio a veces hay que cambiar los planes en el camino. A veces hay que ejecutar el cambio, pero todo cambio tiene que tener una razón. Voy a hacerlo adelantar o le voy a complementar esto con un tema que es muy, muy importante. Y es el siguiente. Hay un concepto que a mí me costó mucho entenderlo, pero es bien importante que ustedes lo comprendan ahorita. Hay un concepto que se llama la velocidad de cambio. Y quiero que se imaginen cuando ustedes están en su trabajo o están en su empresa y quieren implementar, imaginemos un nuevo software, un software contable, que seguramente muchos de ustedes, si no lo han pasado,
ya sea como usuario lo van a hacer en su empresa. O puede ser un CRM para manejar clientes. Tienen que tomar en cuenta de que depende de la cantidad de trabajo que tiene el personal. Ese personal supongamos que estén al 100%. Eso significa de que hay dos opciones. O reducimos la carga de las personas para que tengan un tiempo libre para poder implementar dicho software. O traemos una persona externa que ayude a implementar dicho software. Pero todos los casos se requiere tiempo. Entonces, entre más ocupados estén nuestro personal, menos disponibilidad de tiempo libre tendrían para dedicarle tiempo a un nuevo proceso de cambio, a un nuevo proyecto. Por eso es que a veces recomendamos no hacer muchos cambios a la vez, porque las personas se pueden aturdir, se pueden desconcentrar, pueden bajar la guardia en lo que es su día a día, y eso lo que va a generar es que el cambio puede ser menos efectivo. Otra cosa que es importantísima del cambio. El cambio tiene que ser, eso es bien importante, tiene que ser algo trascendental para que así no sea lo que llamamos nosotros en Guatemala una llamarada de tuzas. ¿Qué quiere decir esto? Un cambio es una gota a gota persistente en el tiempo. Para que las personas adopten un cambio, para que las personas crean que el cambio va a ser de realidad y no solo fue una moda o una campaña rapidita, tienen que darse cuenta de que es consistente en el tiempo. Consistente y persistente en el tiempo. Así que la próxima vez que ustedes quieran hacer un cambio, les recomiendo mucho de que traten de buscar esta metodología para que así ustedes puedan ver que dichos temas son consistentes. Ahora hablemos un poquito del manejo de conflicto. El conflicto, siempre decimos, siempre que hay dos personas o dos personalidades, vamos a encontrar de que existen, es más, la frase dice cada vez que hay dos abogados, perdón los abogados, pero es un chiste muy bueno, dicen que hay tres opiniones. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de nosotros tenemos que estar claros de que cuando hay conflicto, puede ser algo positivo si se maneja bien o puede ser negativo dependiendo de las situaciones. Entonces, no voy a entrar mucho en este tema porque realmente es interesantísimo y lo podríamos hacer un episodio sobre el manejo de conflicto, pero lo que les puedo decir es el conflicto bien asesorado y bien alineado es una bendición porque así nosotros podemos enfocarnos en lo que estamos, en poder ver los diferentes puntos de vista y no solo quedarnos con la misma propuesta. Ahora entremos a liderar a otros. Ahí entran algunas competencias como la delegación, rendimiento de cuentas, definición de metas, inclusive mentoría o coaching, como le queramos llamar. Aquí voy a entrar específicamente en el concepto de definición de metas. Miren, hay un tema que a mí constantemente me piden que los apoye a las personas y es el concepto de alineación de la compensación a la cultura y estrategia de la organización. ¿Cómo hago que las personas que ganan un variable o ganan su compensación, puede ser a través de bonificaciones anuales o semestrales y algunos variables mensuales, cómo hago para que se alineen a poder cumplir la estrategia de las empresas? Y la primera cosa que me doy cuenta es que muchos de los indicadores, primero, como concepto lo tienen claro, pero no tienen el indicador, no tienen el predictor, que es cómo puedo saber yo, porque el modelo de compensación es muy sencillo. Hago mejor trabajo, gano más. Hago peor trabajo, gano menos. Pero muchas veces no es así de fácil. Porque nos damos cuenta de que en los modelos de compensación de muchas personas, y voy a poner el ejemplo clásico, es cuando hacemos a las áreas de soporte con un bono trimestral, semestral o anual. Y lo que hacen es amarrarlo a la rentabilidad de la empresa. Total. Lo cual depende del nivel jerárquico, puede que funcione o que no. Pero, por ejemplo, un asistente contable que tenga como meta la rentabilidad de la empresa, ¿qué injerencia tiene? ¿Cuáles son los indicadores de responsabilidad que pueden ayudar? ¿Está claro él cómo contribuye su trabajo a la rentabilidad? Si no están claras todas estas preguntas, el concepto de definición de metas es complicado. Así que les hago un ejercicio ahora para que vean en el tema de ventas. Imagínate, ¿ustedes qué harían en esta situación? Imagínense de que ustedes son el gerente de ventas y su meta son, voy a poner ejemplo, 100. ¿Sí? 100 quetzales, dólares, no importa. Y ustedes lo que tienen son 10 ejecutivos. Entonces, ¿cuánto le pondrían a cada uno? Le pondrían 10, que es dividir 100 dentro de 10, son 10.
le pondrían 12. Porque si alguno no llega, pues por lo menos con los otros que lleguen, si llego yo a mi meta de como equipo. O le pongo más, le pongo 15. Para que así si la mitad no llega, no importa. Todos dirían, pongámosle 12, pongámosle 15. Pero, ¿cuál es la transparencia? Y ellos están claros que la meta global son 100 y que cada uno tiene una meta de 12 porque así tienen una tolerancia. ¿Ustedes qué harían? ¿Cómo contestarían esta pregunta? Entonces la delegación, solo para regresar a este tema, la delegación tiene que ver también mucho con no solo darle la responsabilidad a las personas, sino darle las herramientas y quitarle las barreras para poder ser exitoso. No se vale delegar un problema. Hay que delegar una responsabilidad y acompañar a las personas para que puedan constantemente, inclusive interactuar conmigo de regreso, para que sea una meta de nosotros. Aquí viene una recomendación con liderar a otros. ¿Cómo pude saber yo cuál era un predictor muy clave de cómo una persona iba a ser un buen líder en el futuro o no? Cuando existía siempre tratamos de que las personas tuvieran un proyecto de prueba en las empresas. Y ese proyecto de prueba lo que hacíamos es que a la hora de que si era exitoso o fracasaba, porque o tal vez no llegaba a la meta, porque no necesariamente fracasan, pero no llegaban a la meta, ¿cómo es que le exigían las cuentas al equipo? Usted, equipo, ¿qué van a hacer para llegar a las metas? ¿O qué van a hacer para poder cumplir? O la respuesta de la segunda era, ¿qué vamos a hacer? Y me di cuenta que ese desentendimiento emocional del resultado del equipo era un predictor muy fuerte de si esa persona iba a ser un buen líder en el futuro o no. Porque tú eres tan bueno como el resultado de tu equipo. Tú eres tan bueno como las capacidades y los resultados de tu equipo. Por eso es que uno de los errores más grandes que hacemos en delegación es darle más trabajo a los buenos, porque sabemos que sí responden, y darle menos trabajo a los malos. Y se lo va a poner más complicado. Y peor sería esa situación si los dos ganan fijo. ¿Por qué? Porque entonces estoy incentivando de que deberías de bajar la guardia, ser malo, hacer la ley del mínimo esfuerzo, porque todos van a ganar lo mismo. Entonces tengan mucho cuidado con este concepto de delegación y rendimiento de cuentas. También ahora terminemos con la última, que es liderar negocios y proyectos. Y aquí sí les dejo una tarea para especialmente las personas que están en las áreas de soporte, finanzas, recursos humanos, todo lo que tiene que ver con seguridad industrial. Todos los que tengan que ver de áreas de soporte, les recomiendo que saquen un curso de manejo de proyectos. Están los de IPMA, están PMI, hay muchos tipos de metodologías. Pero ¿por qué les digo esto? Porque los proyectos es la vida de una empresa. Si tenemos que implementar SAP para contabilidad, es un proyecto. Si tengo que hacer una mejora en los libros contables, es un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Es aquella acción que tiene un punto de partida, un punto de final y resultados específicos. Pero ahora les voy a contar una anécdota simpática. En el manejo de proyectos, Project Management se llama, una de las cosas que cometen muchos errores, que gracias a Dios no es tanto ahorita, pero antes era más, es de que las personas creían que un proyecto se medía solo con tiempo y con presupuesto. Cumplía a tiempo lo que tenía que cumplir y lo logré en el presupuesto que debería haber cumplido, entonces fue exitoso el proyecto. Y la verdad es que ahora las metodologías de manejo de proyectos ya no son así. La metodología lo que enfoca es, ¿el proyecto cumplió con su propósito y su impacto o no lo cumplió? Y ahí es donde se vuelve interesante una metodología de efectividad de proyectos. Así que solo con esto, si se darán cuenta, paré un segmento completo solo con el conductor o el liderazgo. Y el último segmento vamos a hablar de las demás áreas de ese carro y algunas recomendaciones puntuales para poder mejorar su eficiencia como personas y la de sus empresas. Nos vemos después de este corte. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Estamos de regreso en la conferencia TF, donde estamos hablando de la metodología de gerente de los sueños. En el primer segmento estuvimos hablando del concepto de la metodología macro, de cómo manejar un carro es como manejar un negocio. Y en el segundo segmento nos enfocamos específicamente en cómo poder desarrollar al liderazgo o el conductor del carro a través de liderarse a sí mismo, liderar con otros, liderar a otros y liderar empresas y proyectos.
Espero que les esté gustando esta metodología. Si ustedes quisieran mandar algún comentario, les recordamos, nos pueden mandar mensajes al 5919-0542 o nos pueden seguir en nuestras redes como Trascendencia Financiera. Y también les invitamos a que nos estén dando seguimiento en el podcast. Si ustedes pueden buscar en cualquiera, si ustedes no saben cómo entrar a un podcast, es muy sencillo. Busquen Spotify, pueden entrar a Apple Podcast si tienen un iPhone, o si pueden entrar a las páginas web, solo busquen Trascendencia Financiera Podcast. Y si les puedo pedir un gran favor, ¿qué tal si ahí nos ponen un par de estrellitas para poder decir si están contentos o no de este contenido y algún comentario? Eso nos ayuda para que más personas puedan tener el beneficio de este contenido. Entonces, ya estuvimos hablando de cómo es desarrollar al conductor del carro. Ahora hablemos de las otras partes. En este segmento hablaremos de las otras partes que tienen que ver con la metodología del carro. Empecemos hablando de la meta, que es el plan estratégico. Aquí nosotros tenemos que hablar de una metodología que a mí personalmente me gusta que es muy fácil y muy difícil a la vez. El plan estratégico simplificado. El plan estratégico simplificado es agarrar dónde estoy, y aquí tiene que ver dónde estoy, puede ser un FODA, ¿verdad? Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ya tuve lapsus mental ahí, para poder saber cómo estoy. También tengo que ver mis resultados financieros, también tengo que ver mi participación de mercado, también tengo que ver mi competitividad contra la competencia. Y ahora decimos con esas mismas variables, cómo me quisiera ver en 3 a 5 años. En algunas industrias es bien interesante porque antes hablábamos de planes estratégicos de 10 años y que ahora hablan planes estratégicos de no más de 3 a veces. Y es porque existe mucha incertidumbre y mucho cambio en el mundo para poder hacerlo flexible. Yo lo que les recomendaría es tener una visión de ambos, de 10 y de 3 años. ¿Por qué? Porque si solo estamos reaccionando a la situación, no tomamos a veces decisiones a mediano o largo plazo. Por ejemplo, una de las cosas que puede suceder es que no invirtamos en maquinaria porque no sabemos si va a haber mercado en el futuro. Entonces compro maquinaria más pequeña que posiblemente por cantidad de producto generado es más caro, versus invertir en una máquina más grande y poder tener una eficiencia no solo que te dure más tiempo. Yo sé que es bien fácil decirlo, pero es bien difícil cuando hay mucha incertidumbre en los mercados. Pero tiene que ser un balance entre ambos. Si yo no me preparo el hoy para tener el mañana, ese mañana no llegará. Y el tercer punto, entonces, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Y qué necesito para llegarlo? Ahí es que necesito para llegarlo. Usualmente las personas se enfocan mucho más en el plan operativo. Yo les recomendaría decir los objetivos estratégicos o los proyectos estratégicos. ¿Qué son las 3 cosas que sí o sí tienen que pasar para que yo llegue a cumplir ese sueño que quiero llegar? Entonces, aunque suena muy fácil, yo sé que hay una metodología atrás de todo esto para poder planificarlo, pero lo importante es, si tú no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno, como dirían en la Alicia del País de las Maravillas. ¿Qué tal si te defines y te tomas un tiempo para decir a dónde quieres llegar? También otra de las cosas dentro del plan estratégico es que tenemos que estar claros de nuestro propósito y el modelo de sostenibilidad. Sostenibilidad financiera, social, inclusive de medioambiental. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del plan estratégico, ¿qué pasa? Y ahí es donde ustedes creo que la tarea debería de ser en un plan estratégico enfocarse en ser expertos en manejo de escenarios. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si suben las ventas? ¿Qué pasa si bajan las ventas? ¿Qué pasa si hay rotación? ¿Qué pasa si no hay rotación? ¿Qué pasa si el cliente cambia sus necesidades? ¿Qué pasa si la competencia saca un producto que vuelve obsoleto al nuestro? En el momento que nosotros somos expertos en escenarios, les prometo que la ansiedad de la incertidumbre baja. Pero un plan estratégico no sirve absolutamente de nada más que un papel y una presentación si no se hace la ejecución a través del talento. Esto es donde nosotros, como en el tema de gerente de los sueños, es donde más nos enfocamos. ¿Por qué? Porque los planes estratégicos, primero, usualmente las personas creen que es una encerrona en un hotel muy bonito con solo los meros. Pero un plan estratégico, el más exitoso que yo conozco, es aquel que incluye y vuelve partícipe a todos los colaboradores de la organización. Porque entonces se vuelve nuestro plan estratégico, no el plan estratégico de las cabezas de la organización. ¿Cómo hacemos la ejecución y seguimiento? Bajando, es un árbol de cascadeo de la estrategia. Que lo que se hace es que agarramos las estrategias como concepto grande, los indicadores y los proyectos,
y se le asignan todo esto al presidente, al dueño, y después va a ir alineando a todos sus equipos para poder llegar a dichas metas. Entonces, cuando yo les hice la pregunta, el asistente contable, ¿cómo ayuda al cumplimiento de la estrategia? Lo tiene que tener bien claro. ¿Y cómo lo tiene bien claro? Cascadeando de que, por ejemplo, si ellos hacen una forma eficiente de las cuentas, tomamos las decisiones correctas y bajamos tal vez el costo de financiamiento porque no necesitamos un préstamo tan grande, porque a lo mejor con la contabilidad bien afinada es menos dinero lo que se necesitaba. Esto también incluye en la parte de plan estratégico la alineación cultural y los valores. Muchos valores los llevan como títulos, pero un buen valor es el que lleva un comportamiento que las personas tienen claras de cómo lo pueden cumplir o no cumplir. Y les voy a poner un ejemplo de esto que es una mejor práctica que yo conocí en TELUS específicamente. Ellos en el momento que yo, antes de retirarme de TELUS, ellos empezamos a hacer lo que llamamos un 360 de valores, que era básicamente definir cuáles eran los valores y una evaluación de mi jefe, mis subalternos y mis pares, definiendo si yo estaba cumpliendo o no cumpliendo dichos comportamientos. Por ejemplo, el tema de integridad, el no mentir o el no esconder las cosas. Entonces, ¿lo he cumplido o no lo he cumplido? Y lo interesante de esto es que no solo era una vez al año hacer un análisis, es que todos los meses nosotros hacíamos una evaluación, ahí sí solo con el jefe, para poder identificar con situaciones puntuales. Es que ahí es donde se vuelve interesante. No solo es que yo creo que sí, es como un 80% le has dicho la verdad. No, es cuando no dije la verdad, y eso requiere lo que llamamos nosotros una bitácora de valores, donde nosotros apuntábamos cuando sí se cumplían y cuando no se cumplían, aunque fuera difícil cumplirlo o no cumplirlo. También teníamos el colaborador del mes del valor, donde las personas podían proponer personas que habían identificado o habían evidenciado un comportamiento excepcional basado en alguno de los valores. Todo esto suena interesante como un modelo de retroalimentación. Pero ¿qué dirían si les digo de que el bono anual de que nosotros recibíamos, la mitad era qué lográbamos, que eran todos los indicadores, y la mitad cómo lo lográbamos, que era el análisis del comportamiento cultural y de valores? Se pueden imaginar qué poderoso sería para una persona saber de que no solo es llegar a la meta, es cómo llegué a la meta. Ahí se vuelve integral. Entonces, este es el tema de plan estratégico. Ahora vamos a la siguiente parte del carro, la carretera. Las necesidades del cliente. Lo primero es que tenemos que estar identificando las necesidades del cliente, desde los nichos de mercado. ¿Cuál es nuestra famosa propuesta única de valor? Es el PV, VP que le llaman en inglés, que es qué nos hace diferentes para que podamos inclusive cobrar un premium. Y aquí viene la parte interesante. Las necesidades, los nichos y la propuesta de valor sigue siendo relevante y validada cada año, inclusive puede ser cada semestre. ¿O será que ya las personas están encontrando valor en otros productos y en otros tipos de productos complementarios? El hecho de, y aquí es otra de las cosas que les recomiendo, no se puede manejar una empresa en el Olimpo. Para poder conocer la necesidad del cliente hay que ir al piso, hay que ir con las personas que están atendiendo a los clientes. Recomendación que hicimos nosotros hacíamos lo que llamábamos la tarde o el día de celebración del colaborador. En varias de las empresas lo hicimos. Que lo que hacemos es que cerrábamos un día, una tarde, una mañana, y el equipo de soporte y el equipo de ventas y todo el personal cerrábamos las partes administrativas y esa parte administrativa se iba a atender clientes. El CEO iba a atender a entregar, por ejemplo, en el grupo Q, entregaba carros. O el equipo de mercadeo iba a ver temas de logística. Y el director de la logística se iba a atender en el call center. Que obviamente no solo era sensibilizar la situación, sino que también ellos tenían una minuta donde tenían que levantar cómo podía la empresa hacer mejor el trabajo y mejor interacción con los clientes. Personas que tienen el poder para hacer cambios. La financiera, la mandamos de ruta una vez a que fuera a entregar repuestos en el interior. No es lo mismo ver papeles ni pantallas que ver necesidades. También tenemos que definir cómo poder hacer un análisis del mercado y las demandas y la competencia. ¿Me estoy comparando solo con mi producto directamente como competencia o también con alternativos? Y ahí pueden utilizar hasta el modelo de Business Model Canvas, que les recomiendo que lo puedan utilizar
para poder hacer esas necesidades de una forma persistente. Lo más importante es que asumir que todo el valor, todo el mercado y todos los clientes, sus necesidades son los mismos, nos puede costar el mercado. Así que hay que no suponer, hay que validar. El siguiente es el tema del talento. Ahí obviamente esa es parte de mi pasión, así que voy a tratar de ser más corto porque si no aquí me puedo extender. Pero lo primero, cultura organizacional. Cultura organizacional. Y esto les voy a decir una de las cosas que me gusta. Esta es una definición de Deloitte que dice: cultura es como se hacen las cosas aquí. Compromiso es como yo me siento de cómo se hacen las cosas aquí. Miren qué interesante. La cultura puede ser una cultura que yo escriba misión, visión, valores, propósito, comportamientos. Pero si esos no son la guía de lo que hace la gente en el día a día, puede ser que exista una subcultura que no tiene nada que ver alineado con la estrategia que estamos buscando. Cultura también tiene que ver con cómo se hacen las cosas cuando yo no estoy aquí. Porque no solo se trata de que una cultura sea porque el capataz está ahí, como dicen, el gato se va y los ratones hacen fiesta. Cultura es lo que nos une, es lo que nos hace alineados, es lo que nosotros utilizamos hasta cómo nos tratamos, cómo vivimos, cómo nos compartimos. Cultura es la verdad, el pegamento que une ese motor, es el pegamento y el aceite que hace que se mueva el motor. Tenemos que hablar de que la compensación, hablamos un poquito, tiene que estar alineado a la estrategia. Si no, y voy a poner un ejemplo clásico, muchos de los vendedores les pagamos por venta, pero también ellos controlan, o sea, tienen responsabilidades de cobro y también tienen responsabilidades de descuentos. ¿Qué tal si dejan de pagarle por venta si les pagan por una contribución marginal o lo que llamamos un margen operativo, que es lo que ellos controlan? Bien importante. En modelos de compensación, de nuevo, me puedo extender mucho, pero en pocas palabras hay dos modelos que deberíamos de asignar. Uno es de alineación, que son todos los indicadores generales de la empresa, y el otro es de desempeño personal. ¿Cuál es más grande que otro? Depende del nivel jerárquico. Entre más bajo en la jerarquía, más es del resultado individual. Entre más alto en la jerarquía, más es del concepto de alineación organizacional. Pero todo debería de tener todos en diferentes proporciones. Selección y reclutamiento. ¿Cuántos de ustedes tienen una marca empleadora? O la tan sencillo, se lo voy a decir, ni siquiera complíquense en una marca empleadora. ¿Por qué debería alguien trabajar con ustedes? Y aquí viene la parte interesante. Y no es lo que ustedes creen, es lo que las personas perciben. ¿Vieron sus redes? ¿Vieron su página? ¿Está enfocada a reclutamiento o está enfocada a solo vender clientes? O peor aún, solo vender productos. ¿Cómo es que la gente se entera de su cultura? ¿La publican en algún lado? ¿Cómo le dan acceso a las personas para que digan, yo quiero trabajar ahí? Yo quiero que ese es un bonito lugar, tengo un plan de desarrollo, o simplemente es una empresa donde voy a llegar mientras que. Ahí es donde nosotros volvemos cultura un factor clave de la estrategia de nuestra organización. Porque si no, lo que pasa es que hay rotación de personal y se pierde conocimiento, se pierde pues hasta utilidades no generadas. Y entonces nos damos cuenta de que las personas tenemos que seleccionar. Bueno, otra cosa es seleccionar por competencias. ¿Están las personas entrando alineadas a la cultura o van a tener un choque? Voy a poner un ejemplo muy sencillo y rápido. En AGG, la Asociación de Gerentes de Guatemala, nosotros teníamos en las entrevistas una pregunta clave que decía, ¿qué fue lo último que usted ha aprendido en los últimos 6 meses? Ya sea un libro, ya sea un curso, ¿qué es? Y si la respuesta es no he hecho nada, y la pregunta es, ¿usted le gustaría aprender algo nuevo? Sí, pero tal vez cuando tenga tiempo. No es para nosotros. Siendo una organización que nos enfocábamos 100% al tema de desarrollo de competencias gerenciales, necesitábamos personas que estuvieran apasionadas de aprender. ¿Por qué? Porque parte de la propuesta de valor del AGG era tener acceso a cursos de alto nivel para que los colaboradores pudieran participar. También tenemos que estar claros de que las personas no solo quieren estar estáticas, quieren crecer. Pero antes de crecer, o sea, desde un plan de carrera, tenemos que enfocarnos a hacer una evaluación de desempeño. No puede ser eso de que agarra tus cosas y te me largas, porque eso significa que la persona nunca tuvo retroalimentación de cómo iba. Y lo que me ha pasado en muchos casos es que las personas creen que están haciendo un buen trabajo y su jefe está pensando que está haciendo mal trabajo porque nunca le pasaron la información o se alinearon cuáles eran las expectativas que tenía. Entonces, desde eso, yo siempre les digo que hay 3 competencias que nunca te enseñan en la universidad: cómo entrevistar, cómo despedir y cómo retroalimentar esa evaluación de desempeño. Vamos al chasis en el tema de equipos de soporte.
En el tema de operaciones, por ejemplo, temas como manejo de inventarios. ¿No les gustaría saber ustedes toda la metodología de primero en entrar, primero en salir? O Canvas, o Just in Time, o todo lo que tiene que ver con el manejo de optimización. Saben que inventarios es dinero parado, ¿eh? Y eso sí, a veces yo puedo tener mucho dinero en inventario y no tengo para pagar la planilla. Todo el concepto de cadena de suministro, si estoy trayendo productos o materia prima, ¿cómo lo puedo hacer de una forma más eficiente? Y aquí viene la parte en operaciones que es clave para una organización. ¿Quieren crecer? Pues entonces necesitan procesos. Porque no pueden depender de personas que se vuelven cuellos de botella para poder hacer el crecimiento de la organización. En tecnología e innovación, bueno, ahora podemos hablar de transformación digital. Ahora tenemos que entrar al tema de inteligencia artificial. ¿Cómo podemos hacer más eficientes? Más con menos. El tema de activos digitales. Amigos, esto sí es bien importante y solo voy a hacer una parada aquí rapidita. Muchos de ustedes si ustedes están invirtiendo en una empresa, le están dedicando tiempo, esfuerzo, pasión. ¿Ustedes son dueños de su dominio? ¿Ustedes son dueños de su página? ¿Ustedes son dueños de sus correos? ¿O el dueño es un proveedor externo? Tienen que tener cuidado de mantener, por ejemplo, temas de tecnología, los software. ¿Quiénes son los dueños o quiénes son los responsables de lo que son las passwords o las claves? ¿Cuál es la política cuando una persona se retira y quitarle? O sus activos digitales, por ejemplo, son la base de datos de sus clientes. ¿Cómo se garantizan que no se la lleve una persona, un colaborador que se va por las malas? Todas esas cosas, les digo, son casos que me han pasado con mis clientes, que son situaciones difíciles. En finanzas, ¿qué tal si hablamos del costo del dinero? ¿Cómo es el costo del dinero? Bueno, démosle unos 30 días de crédito a este cliente. Son 30 días que ese dinero ustedes no lo van a tener. Tienen una línea de crédito para poder aguantar esos gastos. ¿Tienen el costo financiero metido en su costo? Porque a veces se me caen las ventas suben y la utilidad baja, ¿sí? Porque están todo financiado y ustedes le están pasando los intereses del préstamo que tienen. Tienen claro que hay múltiples opciones de financiamiento. A veces hasta hablar de compra versus renta o leasing, que son otras opciones que pueden tener de finanzas. Seguimos con las llantas traseras, ventas y mercadeo. Yo sé que es un montón de información, amigos, pero de nuevo, solo es un brochazo de toda la metodología. Por ejemplo, en ventas y mercadeo, la propuesta única valor se está validando constantemente. Hay formas de poder crear una mejor propuesta de valor haciendo sinergias. Tenemos que estar todo el tema de lo de StoryBrand. Si usted quiere saber qué es StoryBrand, busque el episodio donde utilizamos la metodología de storytelling para poder ser más relevantes con los clientes. Pero aquí voy a entrar a dos modelos bien interesantes. El embudo de ventas y el embudo de ventas inversos. El embudo de ventas inversos es una metodología que creé, porque ahí sí puedo decir que esta sí me la inventé yo, que es bien interesante porque por necesidad la tuvimos que implementar. El embudo de ventas tenemos claro cómo la gente se entera de nosotros, tenemos claro cómo la gente que se entera de nosotros puede contactarnos. Esas personas que nos contactaron, ¿cómo podemos darle una cotización o pueden hasta inclusive comprar de una vez? ¿El proceso de compra es fácil o es complicado? De todos los que se cotizó, ¿cuántos se vendemos? ¿Ustedes tienen claros cuál es el índice de cierre de sus propuestas? Porque pueden ser excelentes cotizadores, pero no vendedores. Logré la venta. Ya entregamos el producto o servicio. Ya le cobramos al cliente. Ya ingresó ese dinero en nuestras arcas. Porque el embudo de ventas muchas veces lo creemos que con la factura se cerró. No, amigos. Hasta que no entre. Aquí no estamos en el negocio de generar facturas. Es en el negocio de generar ingresos. Inclusive de generar utilidades. ¿Cómo es un embudo de ventas inverso? Esta es una metodología que a mí personalmente me salvó de muchos proyectos y es bien interesante. Imagínense que ustedes llegaban a un producto, voy a decir que estamos vendiendo laptops, por decir un ejemplo. Y entonces nosotros tenemos claro de que se hacen campañas de redes sociales, tenemos la página web, las personas pueden ir a las tiendas. Y qué casualidad que la computadora que las personas estaban buscando, no la tenemos. Y entonces muchos de los equipos de ventas dicen es que no vendemos porque no tenemos el producto que quiere el cliente. Pero tienen un inventario de muchas computadoras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la versión inversa. De las computadoras que tengo, ¿quién es el cliente ideal que quisiera comprar estas computadoras? ¿Cuál sería el canal correcto para interactuar con esas personas?
y cómo deberíamos de hacer una versión de que lo que tengo lo vendo versus de lo que el cliente quisiera, lo tenemos o no lo tenemos. Eso, obviamente, más a detalle, es el modelo de embudo de ventas inverso. Y todo el tema de mercadeo de contenido, todo el tema de comunidades, todo el tema de venta recurrente, de contribución marginal, de la venta marginal. Y así como puedo hacer para vender un poco más, pero ese un poco más es 100% margen porque el costo ya estaba diluido. Todas esas decisiones, las personas de ventas y mercadeo deberían de poder contestar estas preguntas. Ahora hablemos de uno de los factores que hace que mueva el carro, no. Flujo de caja, que la gasolina. Ahí tenemos que estar hablando de que necesitamos administrar proactivamente el flujo de caja. Flujo de caja lo hablamos muchísimo en Trascendencia Financiera en la época de la pandemia, porque las empresas que sobrevivieron lograron mantener su flujo de caja al mínimo probablemente, o en negativos, pero lograron tener el suficiente para sobrevivir en el tiempo. Tenemos que hablar de las palancas para mejorar el flujo de caja. Si no tengo efectivo, puedo liquidar algo, inventarios, puedo liquidar activos, podemos hacer hasta simuladores de decisiones y su impacto en el flujo. Muchas veces nosotros nos enfocamos con que se vendió un montón y se ganó un montón, buenísimo, pero todo el dinero lo tengo para en inventarios y en cuentas por cobrar. ¿Tengo dinero para pagar la planilla? ¿O para pagar proveedores? Tenemos que hacer un análisis de la administración efectiva del flujo. ¿Eso cómo se hace? Viendo cuántos días de crédito le pago al proveedor y cuántos días de crédito me pagan a mí. Lo ideal es que estuvieran cuadrados para que así no tenga que yo subsidiar dicho flujo de caja. Pero la realidad es que rara vez lo logramos hacer. Otro ejemplo de esto que es bien importante. Si ustedes son una empresa que maneja muchos proyectos, ustedes pueden tomar flujo de caja, que es básicamente efectivo, de un proyecto para subsidiar otro porque no le ha pagado el cliente. Pues todo el mundo diría, no, porque hay que mantenerlos separados. Pero en la situación donde hay que pagar planillas, se vuelve más complicado. Y aunque lo haga, tenemos claro de qué proyecto estoy agarrando dinero. Porque a lo mejor el cliente que te paga bien es el cliente de que te genera buen flujo. Y otro que te paga mal, lo que te está haciendo es que te está drenando del cliente bueno. Y a lo mejor estás teniendo problemas de pago de proveedores que le vas a quedar mal al cliente bueno. Entonces tenemos que estar claros de que el flujo de caja es una decisión estratégica. Inclusive, a veces tenemos que evaluar las inversiones y su impacto en el flujo. Podemos tener un descuento del 5% si pagas en efectivo o al contado versus financiarlo. Pero ¿será que ese 5% justifica tener que desembolsar y tener ese flujo parado? Bueno, son decisiones que tenemos que ir tomando. Cuando hablemos de ya los pasajeros del carro, los stakeholders, ahí hablamos de modelos de triple impacto, donde tenemos que enfocarnos a que nuestro resultado tiene que estar siendo sostenible financiero, social y medioambiental. Tenemos claro cómo manejar la relación con los accionistas, hasta programas de responsabilidad social empresarial. De ahí les voy a dejar una última que no lo hemos platicado, que es el tablero, como que fuera el tablero de su carro. ¿Cómo sé si voy acelerado o no voy acelerado, si tengo gasolina o no tengo gasolina? Yo les recomiendo manejar 5 indicadores, depende y tropicalicémoslo a su negocio. Talento humano, que tiene que ver con clientes y colaboradores. Crecimiento, voy para en la línea de arriba y en la línea de abajo. ¿Qué quiere decir la línea de arriba? Ventas y si la línea de abajo, utilidades. Activos, su fuerza y qué tanto estamos usando los activos. ¿Tengo espacios vacíos que no estoy utilizando? Rentabilidad, no solo los ingresos y gastos. Y flujo de caja, ¿la tengo a mano o estoy generando o no generando? Todo esto es la metodología de Gerente de los Sueños. Ha sido un bombardeo tremendo de información, pero les dejo una tarea como les mencioné. ¿Cuál de todos estos temas que les acabo de mencionar ustedes dirían, esta es mi debilidad? Y debería ser una parte clave de mi plan de desarrollo para los próximos 3 a 5 años. ¿Cómo lo pueden desarrollar? Saquen cursos en línea, pueden sacar cursos presenciales, pueden sacar talleres, pueden sacar una licenciatura, pueden sacar una maestría, pueden sacar un diplomado. Lo importante es que APC hoy aprendieron. Lo importante es que lo practiquen y después lo compartan. Espero que les haya gustado la metodología de Gerente de los Sueños y esperamos verlos en el próximo programa de Trascendencia Financiera, donde les daremos más contenido para que así puedan ustedes trascender, lograr tener todos los recursos para ustedes y su familia y Dios quiera poder dar hasta un poco para dar una mano amiga. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Trascendencia Financiera.